Bienvenidos a Sobre la Mesa de Revista Factum, el programa donde tú formas parte de la redacción de Revista Factum. En esta ocasión acompañamos a nuestro director César Castro Faguaga en una conversación con la periodista Karen Moreno y el periodista de la prensa gráfica Denny Portillo. ¿Sobre qué hablan? Hablan un poco sobre el balance del trabajo de la Asamblea Legislativa en estos últimos 3 años. Acompáñenos a escuchar el podcast. Estamos en Sobre la Mesa. Hoy hablaremos sobre la Asamblea Legislativa del periodo 2021-2024, porque aunque no parezca, estas elecciones de febrero, las de febrero 4, el próximo domingo, también incluyen votar por diputados, porque pareciera que todo gira en torno a la figura de un solo candidato, que es un candidato a la presidencia. Y se nos olvida que también vamos a votar por Asamblea Legislativa y posteriormente por alcaldías. Digo esto porque toda la campaña está sobre la figura presidencial del candidato inconstitucional, el señor Nayib Bukele. ¿Esto qué les dice a ustedes? ¿Eso caracteriza de alguna forma a la Asamblea Legislativa que tenemos y la que queremos tener? Denny, Karen. Pues yo creo que sí. O sea, desde el momento que el presidente Bukele centraliza todo lo que tiene que ver con toda la narrativa y la discusión del aparato público, todos los demás órganos, todo lo relacionado con temas de elección popular giran alrededor de quién está cerca de él, quién está alejado de él y por tanto las simpatías que pueda generar aquellos que digan ser próximos y que van a seguir lo que sea que él ordene. Creo que es una manifestación bien obvia de cómo está descentralizada la narrativa política del país alrededor de Bukele, que no se hable o se hable mínimo o poco de los candidatos a la asamblea. Prácticamente se cuelgan de la imagen del presidente incluso para hacer campaña, porque ni siquiera muestran sus propios nombres, sino que hacen campaña con el nombre de Bukele. Y creo que también incluso la manera en la que se dividieron las elecciones pudo haber sido una decisión política, el hecho de unir Asamblea Legislativa y presidente y alcaldía y Parlamento Centroamericano. Vos sos una periodista joven, Karen, perdón, pero seguramente has averiguado sobre esto. ¿Alguna vez se había visto en el país una campaña para diputados tan despersonalizada en ese sentido? Yo no había visto nada igual antes, esta es la primera vez y es bastante sorpresivo. También por el hecho de que es necesario que la población además conozca propuestas, por ejemplo, pero ni siquiera eso, porque es suficiente para ellos colgarse con la imagen del presidente. Yo me atrevería a decir que la del 2021 fue peor que esta, porque hoy, aunque no haya campaña directa de candidatos apareciendo, pero ya sabes quiénes son porque tenés un bagaje de haberlos visto 3 años en la Asamblea. En 2021 verdaderamente no conocías a ninguno y toda la campaña era vota por la N de Nayib, aún en la elección de diputados, pero no tenías ni idea de quiénes eran los diputados. Yo creería que el antecedente de 2021 es inclusive peor que lo que estamos viendo ahorita, que hoy la diferencia obviamente es la experiencia de haberlos visto ya durante 3 años. Y solo para no dejar el comentario por fuera con lo que mencionabas, el tema de unir la elección presidencial con la de diputados, no recuerdo cuál constitución fue, pero sí recuerdo que había una que regulaba que cuando coincidieran elecciones, la de diputados tenía que hacerse aparte de la de presidentes para evitar precisamente lo que puede ocurrir el 4 de febrero, que la elección presidencial jale el voto con una sola simpatía para la de asamblea. Eso ya estuvo regulado anteriormente y se dejó de aplicar en esta constitución, pero o sea, no es nada nuevo que esto vaya a pasar así. Es evidente que se está tratando de jalar la elección presidencial para jalar la de diputaciones. Y vamos a ver eso más adelante, porque hay un spot que anda circulando ahora mismo que creo que es muy significativo al respecto. Otra cosa que llamó la atención es que la Asamblea, y vos que has podido cubrir bastante la Asamblea Legislativa, se ha remozado en algunos puntos, en particular donde se celebran las juntas de la Comisión Política. Y hay un logo de gobierno detrás, o sea, no de la Asamblea, sino que del logo de gobierno. ¿Qué crees que indica eso? Es bastante significativo, creo yo, esa remodelación. Esa ocurrió en el último trimestre del año pasado. De hecho, es bien curioso porque cuando vimos este lunes esa reunión de la Comisión Política, le hablamos a 2 miembros de la comisión, a los 2 diputados de Gana específicamente, a Numan Salgado y a Guillermo Gallegos. Numan no nos contestó, Gallegos nos dijo que sí se había aprobado, pero que él todavía ni siquiera había visto cómo había quedado ese salón de reuniones de la Comisión Política. Consultado por qué el logo, por qué no adoptaron el logo institucional, no me quiso contestar, me dejó en visto la respuesta, la pregunta que le mandé.
o no sabía o no me quiso contestar, pero el hecho de tener ahí el logo del órgano ejecutivo y no el del institucional, creo que es bien, pero bien simbólico al final de cuentas de cómo opera la comisión política y por tanto la asamblea como tal. A ver, me gustaría que, esto se trata de hacer un balance de lo que ha implicado esos 3 años de la actual legislatura, dominada en su gran mayoría por Nuevas Ideas y sus aliados, en este caso el Partido Gana, por ejemplo, ya lo mencionaba Denny. Karen, ¿cuáles te parecen a vos que han sido las principales decisiones que ha tomado esta Asamblea Legislativa? Las principales decisiones. Bueno, me parece que en materia de seguridad siguen la misma línea, obviamente, del presidente con respecto al régimen de excepción, aunque en realidad se considera que es más de control social, ¿verdad? No tanto de seguridad porque no resuelve los problemas estructurales o las causas que generan el problema de las pandillas. Entonces me parece que esa es una de las principales propuestas de la Asamblea Legislativa y que es alrededor de eso que hacen la campaña también. ¿Vos, Denny, cuáles te parece que son las principales decisiones que se han tomado en estos 3 años? Mira, el régimen sí lo centraliza todo, obviamente, porque es el gran tema aún en la campaña presidencial, pero yo creo que más relevante que el régimen es el tema que se hizo de toda la redistribución municipal y la reducción de la asamblea, porque al final de cuentas el régimen, aún estando vigente, tarde o temprano se va a acabar. Se va a acabar. O se transformará en otra cosa. O se va a transformar en otra cosa, pero va a terminar. Pero la redistribución municipal no la puedes echar atrás de una forma tan sencilla como que se acabe la vigencia de un decreto como es lo del régimen. La reducción de la asamblea no la puedes cambiar tan fácil como es la finalización de la vigencia de un decreto. Entonces creo que eso es más importante en el largo plazo para el futuro político de El Salvador que el régimen de excepción, porque obviamente va a dejar todo bien concentrado, que el día que esto se destrabe y podamos recuperar la representatividad en órganos de gobierno, va a ser difícil verdaderamente cómo se va a distribuir ese poder. Hay una cosa que es bien importante que muchas veces la gente no lo mira, porque básicamente el trabajo legislativo, si bien es cierto que es importante para el país, muy poca gente sabe cómo es el proceso para formar una ley, para aprobar una ley. En este tipo de decisiones, como la que mencionaba Denny, es importante o debería ser importante discutir. Sí. Y discutir los proyectos, discutirlo en comisiones. Ustedes que han estado y que han cubierto esta Asamblea Legislativa, ¿cómo ha sido el proceso para discutir, si es que lo hubo, particularmente esa gran decisión que menciona Denny, y cómo han sido en general los procesos de discusión? Mucha gente lo que se queda es con el final, con lo palpable, que al final es la aprobación de la ley, la aprobación de un decreto, la prórroga de régimen de excepción, pero no sabe lo que hay detrás. ¿Hubo discusión? ¿Ha habido discusiones en este caso con decisiones tan importantes? Con respecto al tema que menciona Denny, de hecho aquí en esta revista nosotros revelamos que iba a ocurrir eso, que se iban a reducir los municipios, y pues cuando nos enteramos de esto, ni siquiera se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa, se estaba discutiendo en una institución del Ejecutivo. Entonces se estaba haciendo se estaba planeando eso desde entonces y sin ninguna participación pública. La población no tuvo la oportunidad de participar y decir, miren, yo quiero una redistribución de los municipios. Nadie pidió eso, o sea, no fue la población, fue el Ejecutivo quien lo decidió, y que finalmente pudimos ver y que queda evidenciado que fue una decisión también política, ¿verdad?, para beneficiar electoralmente al partido oficial. Y luego cuando se discute, entre comillas, en la Asamblea Legislativa, me parece que se hizo de noche, ¿verdad? También esa decisión, o no sé si fue de día. No, esa sí fue una discusión. Esa fue una discusión de una semana en la comisión política. Pero en la aprobación, el día que se aprobó. La de reducción de la asamblea, esa fue dispensa. De ahí la redistribución municipal, esa fue una semana que en tiempo efectivo de discusión verdadera no duró más de 2 horas, a la hora de ver las 3, 4 reuniones no duró más de 2 horas. Pero lo que pasa es que aquí yo creo que el tema de la reducción de los municipios lo que refleja es la anulación del tema que se habla del contrapeso para cómo discutir, porque al final el órgano ejecutivo tiene potestad para proponer y crear leyes. Entonces el proceso que ellos llevan a cabo para decir quiero esta ley y voy a redistribuir los municipios de esta manera puede ocurrir
como ocurrió con el tema de la redistribución, que ellos por su cuenta hicieran su estudio, hicieran sus valoraciones, generaran un proyecto y lo llevaran a la Asamblea. De hecho, el Ministerio de Gobernación, en su memoria de labores 22-23, uno de los proyectos que incluyó fue que había realizado un estudio donde se valoraba esa redistribución municipal. Ese estudio, perdón, pero no es público, al menos hasta este momento. No se conoce. Y ni siquiera sabemos si fue ese el que dio pie a cómo se hizo la propuesta final. Pero solo para quedar claro una cosa, Denis, ¿quieres decir entonces que una de las decisiones más trascendentales, a tu modo de ver, que tomó la Asamblea del periodo 2021-2024, tuvo una discusión de 2 horas? Sí, o sea, en términos efectivos, la discusión para reducir de 262 a 44 los municipios del país fue recibida en una plenaria, al siguiente día la recibió la Comisión Política, sostuvo cerca de 2 o 3 reuniones en los que recibió a alcaldes, a los que se les pedía que hicieran una exposición de si estaban o no de acuerdo, a algunos funcionarios a los que se les decía si estaban o no de acuerdo, y se hacía una especie de ejercicio de preguntas, pero a la hora que vos hacías toda la correlación de tiempos, la parte expositiva de los funcionarios y de los alcaldes que llegaron, o sea, el por qué ellos a la hora de elaborar el proyecto podían estar de acuerdo y consideraban que esa era la redistribución justa, esa exposición de argumentos no duró más de 2 horas y 20 minutos. O sea, a la hora de hacer todo el corte. Y al menos a esos funcionarios no teníamos oportunidad de abordarlos y bueno, yo pude abordar a Ernesto Castro en algunas de esas ocasiones, le pregunté por ese plan que estás mencionando y evadía la pregunta. Karen, cuando nos damos cuenta de estas cosas, ¿vos crees que la gente pueda reclamarle? La Asamblea Legislativa siempre se ha propuesto, se ha promocionado, mejor dicho, como la casa del pueblo. Y la gente, en teoría, y si nos atenemos a la Constitución y varios artículos de la Constitución, los diputados solamente se deben al pueblo. Eso dice un artículo de la Constitución. ¿Qué pasa entonces cuando los diputados se transforman en pasapapeles, en seres desprovistos de raciocinio y que únicamente siguen las directrices de casa presidencial? ¿La gente se puede considerar que la están engañando? A mi parecer sí, es decir, ellos justifican sus decisiones diciendo de que como son representantes del pueblo y que fueron escogidos electoralmente, pues pueden hacer lo que ellos quieran, pero realmente las políticas públicas también necesitan de participación pública, ¿no? Por eso es una política pública, pero además se convierte en una sala de presidencia, o sea, se convierte en una oficina de presidencia y además yo me pregunto para qué sirve ahora la Asamblea Legislativa si no hay diputados que discutan, porque para eso mejor eliminamos la Asamblea Legislativa y nos ahorramos todos esos salarios porque ahora solo puchan botones. No le des ideas al presidente Bukele, que capaz lo hace. Hay una cuestión que vos mencionaste recién, mencionabas el nombre del señor Ernesto Castro, ¿no? Este diputado y empleado público de la Asamblea Legislativa. Hubo un episodio esta semana que creo que fue muy representativo y que creo que todo el mundo lo ha visto, que tiene que ver cómo le dice a una diputada, la diputada Claudia Ortiz de Vamos, que no le importa nada de lo que ella proponga, que no apoyará nada de lo que ella proponga. Y digamos que ese es el nivel de discusión, de debate que hay. Yo les quiero preguntar a ustedes qué lectura tienen que hacer, qué lectura ustedes hacen de ese tipo de comportamiento. Porque a mí me recuerda muchísimo a cuando la Asamblea Legislativa estaba presidida por el PCN, que el presidente era... Lo que pasa es que la gente tiene muy poca memoria, ¿no? Ciro Cruz Cepeda, o patanes del PCN, que ha tenido varios. Me recuerda muchísimo eso. ¿Cómo podemos... A ver, ¿qué tipo de asamblea le estamos heredando a las futuras generaciones cuando vemos este nivel de debate que tenemos? Mira, uno de los grandes problemas, valorándolo, es, como vos lo decís, el ejemplo que le están dando a futuros políticos, porque gente que tenga verdadera vocación de diálogo no se va a querer meter a ese ambiente para empezar. Y luego, jóvenes que puedan estar creciendo y tengan la aspiración de llegar, están creciendo con ese ejemplo pensando que esa es la forma correcta de comportarse en un escenario de diálogo y que debería ser de concertación. O sea, el problema a largo plazo es que generación de políticos están viendo estos comportamientos y piensan que esa es la manera de comportarse al llegar a ese tipo de cargos. Que es efectiva, aparentemente, ¿no? No sé si efectiva o al final, o sea, sí, pero o sea, al final lo que te deja es una sensación de que vamos a tener
el ejemplo que están dejando para generaciones futuras, entonces a la hora de llegar así hay que comportarse. Entonces, ¿cuánto tiempo más va a tardar la gente en verdaderamente tener a alguien que lo represente porque lo escucha? Y no a alguien que piense subido desde un púlpito, yo que estoy aquí arriba, te veo allá abajo que tenés un problema, así que yo decido ayudarte así. No sé si eso te va a resolver, pero como yo creo que así te voy a resolver, eso te voy a dar. Entonces, es un tema de una herencia bien, pero bien peligrosa de cara al futuro de lo que va a ser la Asamblea. Pero eso también refleja de que son serviles, porque no piensan por sí mismos, o sea, no hacen su trabajo de discutir. Yo creo que evidencia esa frase el servilismo que tienen los diputados de Nuevas Ideas. Yo creo que es un tema, perdón, solo quizá para redondear algo que se me quedó, que es un tema de generación de clientelismo político. Porque al final es, si se lo pedís a él, yo no lo voy a aprobar, me lo tenés que venir a pedir a mí. Pero si me lo venís a pedir a mí, ¿qué significa? Me lo venís a pedir a mí y te utilizo para toda la campaña, yo se lo di, yo me hago fotos con él, yo lo pongo a que hagan videos diciendo que es gracias a mí. Entonces eso es clientelismo, pues. O sea, le ayudas a la gente para congraciarte y utilizarlos para que te aplaudan, o le respondes a la gente porque es tu tarea como funcionario público resolverles a ellos. Bueno, no hablemos solamente de Nuevas Ideas, yo creo que tiene mucho sentido al ser el partido principal en la Asamblea y evidentemente al que se le pueden pedir y exigir cuentas. ¿Qué ha hecho la oposición en estos 3 años? ¿Tuvieron la posibilidad real de hacer algo? Yo creo que el papel de la oposición fue bastante importante en el sentido de que señalaron las cosas que estaba haciendo el oficialismo y también la información que podía darle a la población, porque digamos ahora que carece de transparencia la Asamblea Legislativa, los diputados de alguna manera fueron los únicos que brindaban información a la población, o digamos nosotros que queríamos conocer un poco de la agenda y demás, pues ellos lo compartían, que además es un deber de los políticos hacerlo, ¿verdad? Eso creo que es lo más importante y que creo que vamos a lamentar en la siguiente asamblea, cuando haya menos oposición, si es que llega, ¿verdad? Mira, con el tema de la baja cantidad de diputados de oposición que tuvo esta asamblea, más no podían hacer porque los números no les daban para más. Luego, si ya te detenés a verlos a cada uno, se enfrentan a la idiosincrasia de la cultura política que tenemos. El arrastre que ya tienen Arena y el FMLN histórico de todos los señalamientos de corrupción, creo que ha acabado siendo demasiado grande para que puedan tener un papel más productivo a la hora del cuestionamiento, porque vos identificás perfiles, por ejemplo en el frente, si vos te pones a ver, el perfil de Anabel y Dina es bien claro en sus planteamientos de qué exigen y qué piden. A Jaime, que es su primera legislatura, a esta altura, yo sigo sin comprender por qué lo nombraron jefe de fracción, si tenía gente muchísimo más experimentada en Anabel y Dina. Y el caso de Marleny Funes, sentís que es una diputada de choque, que va de frente, pero que le hace falta quizá el discurso que tienen diputadas de más experiencia como Anabel y Dina para tener peso. Entonces, creo yo que no le sirve a la población tener diputados que sean de choque, pero que no te van a dar más allá de propuestas o valoraciones efectivas, porque al final pueden pasar peleando horas, pero si a un proyecto de ley no le sacas todas las observaciones, esta ley tiene esto, creo que puede generar esto, creo que tiene estas ambigüedades, entonces, ¿qué producís más allá del conflicto? Entonces, ese tema creo que es el que le hace falta a la oposición en sus perfiles en lo relacionado a Arena y el Frente, porque Arena, no olvidemos, se le fue Margarita Escobar, que ni siquiera completó ni un trimestre de legislatura. Las renuncias de diputados que tuvieron algún señalamiento, el antejuicio a Alberto Romero. Entonces comenzaron a entrar en una vorágine de mejor quedémonos callados, fueron pocos los que se pronunciaron, el caso de Marcela Villatoro, por ahí Mauricio Linares, inclusive Francisco Lira, pero son contados. Y luego el caso de Vamos y Nuestro Tiempo, por ser solo uno, obviamente eso los hace entrar en un desgaste, porque si los pones a hablar de todos los temas, eso te genera desgaste. Quizá Johnny Wright lo ha manejado con más prudencia, intentando elegir en cuáles temas hablar y en otros quizá mantenerse un poquito al margen, y por eso es que el principal rostro de oposición es el de Claudia Ortiz,
que no ha tenido ningún reparo en señalar aquello que cuestiona y aquello que considera que se está haciendo de mala forma. A ver, no quisiera terminar este programa sin preguntarles cuáles son los temas. Ya hablamos como de las principales apuestas o decisiones que tomó esta Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son los principales temas olvidados, Karen? ¿En la Asamblea Legislativa? Que tuvo que haber puesto atención y no lo hizo. Bueno, de hecho, hasta la propia sala impuesta generó una resolución para facilitar a las personas trans el cambio de nombre, pero no lo han regulado a pesar de que ya pasó el tiempo para hacerlo. También la Comisión de la Mujer creo que tuvo que haber tenido una agenda más ordenada y hacer más políticas para beneficiar a esta población, pero también lo han dejado olvidado y el tema ha sido utilizado más políticamente. Mira, todos quedan con una enorme deuda desde el momento de que se les vuelve imposible el proponer leyes. La gran deuda para mí, por tema de magnitud, es el de la Ley de Justicia Transicional, que no la quisieron discutir, hicieron una apariencia que recibían gente de organizaciones de sociedades defensoras de derechos humanos y de repente se detuvo y se murió. Y no han querido volver a tocar ese tema. Luego otra cosa que deben, es una cosa que ellos prometieron, que fue desde la Comisión de Seguridad, una ley para combatir el tráfico de personas, que fue una ley que aprobó la anterior legislatura. Bukele la vetó porque dijo que no se podía criminalizar a la gente que quería migrar hacia otro país y saltaron todos los diputados que habían resultado electos a decir que ellos iban a hacer una ley mejor. Eso nunca se tocó en la Comisión de Seguridad. Entonces son, para mencionar dos. Luego hay temas como la Comisión de la Mujer que menciona Karen, que en febrero cumple un año de su último dictamen, la Comisión de Medio Ambiente, que su último dictamen es de mayo de 2022. O sea, hay comisiones que realmente no trabajaron en estos 3 años. Hay comisiones que si vos te pones a ver su balance, no tienen ni un dictamen por mes. O sea, la Comisión de Seguridad, para quizás recalcar eso mismo, tiene 17 dictámenes en toda la legislatura. No te sale ni uno por mes. La Comisión de la Mujer creo que tiene 12, la Comisión Financiera creo que tiene 9, o sea, la Comisión Financiera tiene más de un año de su último dictamen y fue la que emitió la ley Bitcoin inclusive, pues. Entonces, son comisiones que se han limitado en algún momento o espacio a convertirse en espacios de tertulia, si lo queremos decir así, porque no estudian expedientes y las contadas veces que se llegan a reunir, llegan a hablar generalidades que no se materializan en proyectos de ley. Unas tertulias que nos van a salir carísimas, teniendo en cuenta que los diputados, cada diputado gana más de $4,000. Hay diputados que creen que eso es poco, ¿no? Así lo dijo recientemente una diputada de Nuevas Ideas. Antes de terminar, me gustaría, Karen, y a los dos, porque ambos cubren Asamblea Legislativa, van a la Asamblea Legislativa, exigen, como debe ser, cuentas a la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasa con una Asamblea Legislativa que solo está controlada por un partido político? Vos ya decías algo que parece importante, que tiene que ver con el tema de la transparencia. ¿Qué otras cosas ves que pueden pasar si al final Nuevas Ideas saca 57 o 58 o 60 diputados? Bueno, eso principalmente, la transparencia, que habrá menos información ahora, vamos a tener más obstáculos para obtener información, pero además que si antes al menos habían señalamientos de lo que ocurría, ahora ni siquiera va a haber eso, muy probablemente según las encuestas. Y probablemente también muchísimo más ataque porque no habrá quien culpar. Entonces creo que van a haber incluso hasta más enemigos de parte del oficialismo. Bueno, vos, según un informe de la APES, Karen, has sido una de las periodistas más atacadas en el país en el último trimestre, justamente por hacer preguntas que incomodan a gente como el diputado Castro. Sí, yo, aparezco como la segunda en esa lista y pues considero que esos ataques también son promovidos por los mismos funcionarios, es decir, puede que muchos de esos ataques sean de troles, posiblemente generados por el gobierno, es casi seguro, pero también hay población que puede sentir ese odio promovido por los mismos funcionarios. Por ejemplo, Castro, que al hacerle una pregunta sobre el financiamiento de su partido y de su propia campaña, me llama malcriada, ¿verdad? Solo por hacer preguntas, probablemente porque está acostumbrado más a preguntas cómodas, ¿verdad? Aunque también
la prensa gráfica, Diario El Mundo hace preguntas muy críticas casi a diario, ¿verdad? Pero sí, yo creo que los funcionarios son los que promueven eso, pero al final lo que hay que hacer es hacer más periodismo, a más ataques, más periodismo y con compromiso ante este contexto, y a pesar de que viene más fuerte en la siguiente legislatura. Denis, ¿qué podemos esperar por una asamblea controlada por un solo partido? Mira, yo creo que el tema tiene mucho que ver con la dinámica del funcionamiento en el ejercicio de la concentración del poder. Porque, o sea, al final la información que ya nos niegan nos la van a seguir negando, pero los proyectos de ley que lleguen van a tener que seguir siendo públicos porque tarde o temprano se tienen que publicar y por tanto se van a poder conocer qué dicen. Vamos a tener más escasez de gente que pueda cuestionar desde el pleno lo que dice y lo que puede provocar, sí, pero el contenido lo vamos a tener. El punto para mí es qué les hace falta a ellos reformar para terminar de concentrar el poder. Creo que no hay que perderle el ojo, porque es un tema que se murió en el transcurso de los meses, al tema de la Constitución. La nueva Constitución de Félix. La nueva Constitución, no hay que perderle el ojo a eso, porque ya no les da quizá en esto. Bueno, hay que ver qué pasa luego de las elecciones. Hay que recordar que lo legislado es que luego de una elección no se pueden hacer reformas a la Constitución, porque el proceso es que lo aprueba una legislatura y lo ratifica la siguiente. Entonces, para evitar ese vacío de legitimidad que se da luego de una elección, la Sala de lo Constitucional reguló que no se pueden hacer reformas a la Constitución luego de una elección. Hay que ver qué hace esta asamblea en sus últimos meses en ese tema, y luego cuando asuma la nueva, si continúa dominada por nuevas ideas en tema de número, ¿qué ocurre en el caso de una constituyente? Porque esa es la pregunta que creo que nos hace falta hacer. ¿Cómo se llama a una asamblea constituyente? ¿Qué hay que hacer para conformarla? Porque si tenemos claro cómo se conforma y cómo ha ocurrido con anterioridad la conformación de estas, vamos a tener una idea de qué puede pasar si quieren escribir una nueva constitución que altere algunas cosas del funcionamiento político de nuestro país. Hay muchas cosas que están pendientes y de aquí a mayo pueden pasar una numerosa cantidad de situaciones, como ellas, el cambio de la Constitución, la formación de una asamblea constituyente, y es muy claro que para nuevas ideas lo que dice la Constitución es letra muerta. Otra de las cosas que prometió Nuevas Ideas, como rémora del presidente Bukele, fue combate a la corrupción. Prometieron combatir la corrupción y no lo cumplieron. Y eso hay que estar pendiente de las revelaciones que vaya a hacer Revista Factum en los próximos días. Quería darle las gracias a ambos por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, siempre es un gusto. Gracias Karen, gracias Denis. Si les gustó, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver Sobre la Mesa. Pueden escucharnos también en su plataforma de podcast favorita. Esto fue Sobre la Mesa de Revista Factum, el programa donde tú formas parte de esta redacción. Si te gustó, puedes compartirlo en redes sociales y puedes escuchar más capítulos en cualquier plataforma donde tú escuches podcast o en YouTube. Hasta la próxima.